Nunca había creído del todo en las leyendas de carretera, aunque crecí escuchando historias de traileros que juraban haber visto cosas imposibles en las madrugadas. Pero aquella noche, la más oscura que recuerdo, entendí por qué muchos de ellos prefieren nunca viajar solos. Yo venía manejando desde Zacatecas hacia San Luis, rumbo a una entrega que debía hacerse antes del amanecer. El mapa marcaba el tramo como seguro, pero desde kilómetros atrás noté que no había más autos, ni luces, ni siquiera señales de radio. Solo mi camión avanzando sobre una carretera que parecía estirarse como un hilo sin final. Entonces la vi. A un lado del camino, iluminada apenas por mis faros, una mujer delgadísima, envuelta en un rebozo blanco que no se movía pese al viento helado. Lo que más me perturbó fue que no caminaba, simplemente aparecía más adelante, como si la carretera la repitiera una y otra vez. Primero pensé que eran mis nervios, el cansancio, quizá un reflejo extraño. Pero cuando la tercera vez levanté la vista y la vi frente a mí, casi tocando la línea amarilla, tuve que frenar de golpe. Mis llantas chillaron, el motor rugió, y la mujer me vio directamente a los ojos. Su rostro era joven, pero vacío, como si no recordara quién había sido. No tenía pies, flotaba apenas unos centímetros por encima del asfalto sosteniendo el rebozo con dedos tan largos que apenas parecían humanos. Sentí un frío que me atravesó el pecho, y allí, en silencio absoluto, ella sonrió. Lo primero que hice fue asegurarme de que el camión no se apagara. Aunque mis manos temblaban, mantuve el volante firme, mientras observaba por los espejos, esperando verla aparecer de nuevo. No había nadie. La carretera estaba vacía, demasiado silenciosa, como si el mundo hubiera dejado de moverse. Quise pensar que todo había sido una ilusión, pero el olor a tierra húmeda que dejó en el aire seguía impregnando la cabina, como si hubiese estado dentro conmigo. Apreté el acelerador para alejarme cuanto antes, pero la aguja del velocímetro no subía. El motor gruñía, resistiéndose, como si algo invisible se aferrara al camión desde atrás. Fue entonces cuando escuché golpes en la parte trasera, secos, rítmicos, como si alguien usara los nudillos para pedir que lo dejara pasar. El sudor me corrió por la espalda. No quise mirar, pero los golpes se hicieron más fuertes, más impacientes, como si la señora del rebozo blanco exigiera entrar. Tomé el crucifijo que cuelga del retrovisor y murmuré una oración que no repetía desde niño. Los golpes pararon. Un silencio espeso se instaló alrededor, tan pesado que dificultaba respirar. Me atreví a mirar por el espejo lateral. Mala idea. Ahí estaba ella, flotando justo al lado del camión, siguiendo mi velocidad como si no pesara nada. Sus ojos eran dos agujeros oscuros que parecían absorber la luz de mis faros. Dijo mi nombre sin mover los labios, y su voz sonó dentro de mi cabeza. Sentí que mi alma se partía en silencio. Cuando escuché mi nombre dentro de mi cabeza, sentí que el volante se me resbalaba de las manos. No debería saber quién soy, pensé, porque yo no le había dicho nada, ni siquiera había pronunciado palabra desde que la vi por primera vez. Apreté los dientes y traté de no mirarla, pero la sensación de su mirada, metida dentro de mi cráneo, era imposible de ignorar. Entonces la carretera cambió. De pronto, el asfalto comenzó a perderse en una niebla color ceniza que no había estado ahí segundos antes. El GPS se apagó. La radio murió. Solo el sonido ronco del motor me recordaba que seguía despierto. Decidí detenerme. No sé si fue valentía o simple desesperación. Frené a la orilla y apagué el motor, esperando que al hacerlo ella desapareciera. Pero no. La señora del rebozo blanco estaba parada frente al cofre, con la cabeza ligeramente inclinada, como si me estudiara. Su rebozo se movía hacia arriba, no hacia los lados, como si algo lo levantara desde dentro. Escuché su voz otra vez, más clara, más fría.
No debía morir aquí. Me tragué el aire. Quise abrir la puerta del lado contrario, pero la manija estaba rígida, como soldada. Entonces, sentí un tirón bajo el camión. Algo arrastrándose por debajo, buscando huecos donde entrar. El chasis vibró. El asiento tembló bajo mis piernas. Y la niebla comenzó a golpear los cristales como si tuviera dedos. La sensación crecía, presionando mi pecho como un peso invisible y ancestral muy oscuro. El golpeteo de la niebla contra los cristales era imposible de aceptar. No tenía sentido que algo tan impalpable sonara como si buscara grietas para entrar. Me hice hacia atrás en el asiento, sintiendo cómo el cuero frío se pegaba a mi camisa empapada de sudor. La señora del rebozo blanco seguía frente al camión, inmóvil, como si esperara que yo saliera. Su rebozo se elevaba más, como si una corriente invisible respirara debajo de él. No sabía si mirar o cerrar los ojos, pero cualquiera de las dos opciones me llenaba de terror. Quise encender el motor otra vez, solo para descubrir que la llave no giraba. El tablero estaba muerto, completamente negro. No debía morir aquí, repitió su voz dentro de mi cerebro, esta vez más fuerte, como si empujara mis pensamientos a un lado para ocupar su lugar. Me apreté las sienes y grité que se fuera, que no quería verla, que no quería escucharla. Fue entonces cuando dejó de estar afuera. Apareció del otro lado del parabrisas, flotando dentro de la cabina, a solo unos centímetros de mi cara. Sus ojos ya no eran agujeros, eran pozos de agua negra, llenos de algo que se movía adentro. Sentí su aliento, helado, como vapor de un invierno imposible. Intenté abrir la puerta con desesperación, pero ahora todas estaban cerradas desde afuera, selladas por esa niebla que latía, como si estuviera viva. No debías morir aquí, pero tú sí. Su rebozo me envolvió el cuello. El rebozo se cerró alrededor de mi cuello con una fuerza imposible para algo tan delgado. No era fibra, no era tela. Era como si una mano invisible, grande y fría, lo apretara desde dentro. Intenté meter los dedos para aflojarlo, pero se movía como si tuviera vida propia, apretando más cada vez que yo luchaba. La señora del rebozo blanco no me tocaba directamente, solo observaba, flotando frente a mí, inclinando la cabeza como una madre que mira a un hijo que no entiende una lección. Entonces, sin previo aviso, la cabina se oscureció. No fue que se apagaran las luces, sino que algo cubrió los vidrios desde afuera. Toqué la ventana y sentí una superficie rugosa, húmeda, como corteza de un árbol viejo. Estábamos encerrados o transportados a otro lugar. La señora habló otra vez, pero esta vez su voz no estaba en mi cabeza, salió de su boca, grave, como si hablara con varias voces superpuestas. Este camino toma vidas que no le pertenecen. De pronto el rebozo dejó de apretarme y cayó sobre mis piernas como si hubiera perdido todo su peso. Tosí, intentando recuperar el aire. La señora flotó hacia atrás, atravesando la puerta como si la metalera no existiera. Afuera ya no había carretera, solo un campo oscuro, cubierto de arbustos secos que crujían a pesar de que no había viento. Pude escuchar pasos alrededor del camión, muchos, lentos, arrastrándose. No eran humanos. La niebla regresó, esta vez entrando por los conductos del aire acondicionado. La niebla salió por las rejillas del aire acondicionado como si respirara dentro del tablero, escurriéndose por mis manos, subiendo por mis brazos y metiéndose entre mis dedos. Sentí como una humedad fría me empapaba la piel y me dejaba un hormigueo insoportable, como agujas diminutas que se movían debajo de la carne. Afuera, los pasos seguían rodeando el camión, cada vez más cerca, cada vez más arrastrados, como si las cosas que caminaban no tuvieran piernas completas. Intenté encender el motor una vez más. Nada.
Solo un clic seco, como si algo bloqueara la batería. Empecé a golpear el volante, desesperado. Fue entonces que escuché un golpe fuerte en el techo. Después otro. Y otro. Como si varios cuerpos se descolgaran encima de la cabina. El metal se hundió ligeramente en un par de puntos, dejando marcas redondas, pesadas. Mi respiración se aceleró. No sabía si gritar o quedarme completamente quieto. Pero la niebla dentro del camión comenzó a tomar forma. Pequeñas siluetas, como manos infantiles presionando desde adentro del vapor, intentando tocarme. Retrocedí hasta pegar la espalda contra la puerta. Una de esas formas apoyó lo que parecía un rostro amorfo en mi hombro. Sentí su frío atravesarme la piel, llegando hasta el hueso. La señora del rebozo blanco apareció de nuevo, esta vez parada fuera del camión, observándome a través del parabrisas cubierto de corteza. Su voz retumbó alrededor del vehículo. Lo que te rodea son los que no pudieron irse. Los pasos se detuvieron, y luego empezaron a rasguñar el camión desde abajo. Los rasguños provenían de todos lados, del piso de la cabina, de las paredes del remolque, incluso del compartimento del motor. Eran uñas, muchas, frenéticas, como si un enjambre de criaturas desesperadas intentara abrirse paso hacia mí. Cerré los ojos y apreté los dientes, esperando que en cualquier segundo una de esas manos lograra atravesar el metal. Pero el sonido no era uniforme. Algunas uñas eran gruesas, otras delgadas, otras raspaban como si fueran de hueso puro. La señora del rebozo blanco seguía allá afuera, completamente inmóvil, apenas iluminada por un resplandor que no venía de ninguna parte. Cuando levantó una mano, los rasguños se detuvieron de golpe. El silencio que quedó fue peor, porque pude escuchar respiraciones, muchas, de diferentes tamaños, algunas cortas y húmedas, otras profundas y secas, todas alrededor de mí. La señora habló. La carretera se los tragó, y ellos buscan a quien los guíe. Yo negué con la cabeza, sin entender. ¿Guía? ¿Para qué? Pero antes de que pudiera preguntar, algo se deslizó por debajo del asiento. Sentí dedos helados envolver mi tobilla, apretando con una fuerza que no correspondía a un cuerpo pequeño. Tiraron de mí hacia abajo, intentando arrastrarme al oscuro hueco debajo de la cabina. Pateé con todas mis fuerzas, solté un grito y golpeé el tablero hasta que la mano me soltó. Pero antes de retirarse, esos dedos tocaron mi pierna una última vez, y una sensación punzante, como si me marcaran, atravesó mi piel. La señora murmuró: «Ahora ya te reconocen». Y las respiraciones se acercaron más. Sentí un ardor en la pierna, justo donde aquellos dedos helados me habían tocado. Miré hacia abajo, y a través del pantalón rasgado, distinguí una marca oscura como un símbolo hecho de líneas torcidas que parecían moverse por sí mismas. Intenté limpiarlo, frotarlo, borrarlo, pero cuanto más lo hacía, más se hundía en mi piel, como si se tatuara desde adentro. Las respiraciones afuera se volvieron más ansiosas, más cercanas, como si aquel simple toque hubiese sido una señal para que todas esas presencias supieran que yo ya no era un extraño, sino un elegido. Golpeé a la ventana, buscando a la señora. Seguía ahí, inmóvil, pero algo en ella había cambiado. Su rebozo se agitaba como si contuviera un enjambre de voces atrapadas. Cuando levantó la cabeza, pude ver que sus ojos ahora tenían un brillo pálido, casi azul, como las luces de un velorio antiguo. «No corras», dijo con esa voz que parecía venir de un pozo profundo. «Ya huelen tu camino». La corteza que cubría los cristales comenzó a desprenderse, abriéndose en grietas que dejaban pasar pequeñas sombras. Algunas se arrastraban como animales, otras caminaban erguidas como niños perdidos. Sus manos se pegaban al vidrio, dejando marcas húmedas. Una de las sombras se trepó al espejo lateral y pegó su rostro contra el cristal. Ojos enormes, boca abierta como un agujero negro, piel ceniza. El camión se inclinó hacia un lado como si algo enorme empujara desde abajo. El símbolo en mi pierna ardió con fuerza. Las sombras querían entrar. El camión volvió a inclinarse, esta vez con tanta fuerza que sentí como el cinturón me cortaba el pecho. Algo enorme, pesado,
reptaba por debajo del chasis, empujando, buscando volcarme como si fuera un juguete abandonado. Las sombras en las ventanas comenzaron a golpear el cristal, primero con manos pequeñas, luego con extremidades retorcidas que no parecían humanas. Cada impacto dejaba una marca oscura, como si dejaran pedazos de su propia piel. El símbolo en mi pierna ardió de nuevo, esta vez extendiéndose hacia arriba, subiendo por mi muslo como raíces negras. Grité, tratando de arrancarme el pantalón, pero la tela se pegaba a mi piel, chisporroteando como si estuviera siendo quemada desde dentro. La señora del rebozo blanco dio un paso hacia mí, atravesando la corteza que todavía colgaba de los cristales. «Ellos te siguen porque ya eres parte del camino», dijo. Yo negué, sollozando, tratando de mantener la cordura. «No quiero ser parte de nada». Ella inclinó la cabeza. «No decide uno dónde muere, pero sí puede decidir cómo». El camión retumbó cuando algo golpeó el remolque desde atrás. Escuché un chillido agudo, como el del metal desgarrándose. Las sombras comenzaron a entrar por las rejillas del aire acondicionado, más definidas ahora, rostros sin boca, ojos hundidos, cuerpos formados por niebla compacta. Una de ellas se aferró a mi brazo y lo jaló con una fuerza sorprendente, helada, desesperada. El camión empezó a elevarse lentamente, como si una multitud de manos lo levantara desde abajo. Y yo entendí que querían sacarme, a cualquier precio. El camión flotaba apenas unos centímetros sobre la carretera, balanceándose como una barca sobre un mar negro. No había sonido salvo el rugido de mi propio corazón y el crujir de las sombras que me rodeaban. Cada respiración que tomaba se sentía como inhalar un aire pesado, húmedo, lleno de presencias que palpaban mi piel, mi ropa, hasta mi alma. La marca en mi pierna ardía con intensidad creciente, quemando como si quisiera traspasarme hasta el hueso. La señora del rebozo blanco flotaba frente al parabrisas, inmóvil, pero sus ojos brillaban con esa luz fría, azulada, que parecía atravesarlo todo. «Acepta el camino, o serás arrastrado al abismo», susurró, aunque sus palabras retumbaban en mi cabeza con ecos de muchas voces, todas distorsionadas, todas con dolor. Intenté responderle, gritarle que no, pero mi voz se perdió entre las sombras. No salía sonido, solo un silencio que quemaba. De pronto, una de las sombras se materializó frente a mí, dentro del camión, agarrando el volante con dedos largos y fríos. Intenté moverme, pero mis manos parecían paralizadas, pegadas al asiento. Otra sombra emergió del suelo, envolviéndome los tobillos. Sentí cómo tiraban de mí hacia abajo, hacia la oscuridad que se expandía bajo el camión. Un agujero que no tenía fin. La señora levantó su rebozo, y de él comenzaron a brotar miles de filamentos negros que se extendieron por la cabina, rodeándome, presionando, intentando tocarme. Su voz se hizo más fuerte. «Tu tiempo ha terminado, y mi camino te reclama». El camión tembló violentamente y sentí que me iba a caer dentro del vacío que se abría bajo mis pies. El vacío bajo mis pies se expandía como un pozo sin fondo. Las sombras que me rodeaban ya no eran solo formas, parecían cuerpos completos, arrastrándose por los asientos, subiendo por mis piernas, abrazándome con un frío que me drenaba la fuerza. Intenté gritar, forcejear, romper los cristales, pero era inútil. Cada movimiento solo parecía acelerar el avance de aquellas presencias. La marca en mi pierna ardía como si alguien estuviera grabando un mensaje directamente en mis nervios, y cada línea del símbolo parecía latir, marcando un ritmo que coincidía con los golpes de mi corazón. La señora del rebozo blanco se inclinó más cerca, flotando sobre mi rostro. Su aliento era helado, con olor a tierra mojada y a flores marchitas. «No hay escape, solo entrega», murmuró. Sentí sus dedos rozar mi frente sin tocarme realmente, como si moviera hilos invisibles dentro de mi cabeza. Los filamentos negros que brotaban de su rebozo comenzaron a enrollarse a mi alrededor, sujetándome suavemente pero sin soltarse jamás.
Intenté romperlos, eran más fuertes que el acero. El camión empezó a levantarse más alto. El asfalto desapareció bajo nosotros. A lo lejos pude ver luces difusas, como faroles antiguos que no pertenecían a este mundo, flotando sobre un paisaje que parecía un pueblo fantasma. Entre esas luces, sombras más grandes que yo se movían lentamente, observándome. Su presencia me aplastaba. La voz de la señora volvió a resonar, ahora con un eco interminable. Estás entrando en el camino de los que ya no regresan. Sentí como mis pies dejaban de tocar el suelo, cómo la gravedad se rendía a su voluntad, y el frío me atravesó de nuevo, esta vez hasta el centro de mi ser. El camión flotaba ahora completamente en la oscuridad, rodeado de sombras que parecían esperarme, pacientes, hambrientas de mi presencia. Cada filamento del rebozo se enrollaba más fuerte y sentí que mis pensamientos comenzaban a mezclarse con los de ellas. No sabía dónde terminaba yo y empezaban las sombras. La marca en mi pierna ardía tanto que pensé que explotaría, pero no había dolor físico, solo un fuego frío que quemaba el alma. La señora del rebozo blanco se inclinó frente a mí, sus ojos llenos de una luz azul que me atravesaba. Este es el destino de quienes cruzan solos esta carretera, dijo, y su voz parecía resonar en 1.000.000 de lugares a la vez. Su rebozo se abrió como un mar negro, y de él surgieron cientos de sombras más, formando un torbellino que me envolvió por completo. Intenté gritar, forcejear, mover los brazos, pero no había manera de escapar. Cada movimiento solo intensificaba la presión, el peso de la oscuridad que me absorbía. Sentí como mi cuerpo era levantado, estirado, diluido en la negrura. Las luces del pueblo fantasma parpadeaban, llamándome, guiándome hacia un destino que no era vida. Entonces, por un instante, un recuerdo de mi infancia, de mi madre llamándome, atravesó la tormenta de miedo. Cerré los ojos, y cuando los abrí, todo había terminado. ¿O eso creí? El camión estaba vacío. La carretera silenciosa, y en la distancia, apenas visible, un rebozo blanco flotaba suavemente, balanceándose al viento, esperando al siguiente viajero. Fin.